Hola, ¿qué tal? Espero estén todos y todas muy bien. Estoy grabando este video para comentarles, en primer lugar, para informarles también del curso virtual que voy a estar brindando en la plataforma Cursar Virtual titulado Género y Deconstrucción, la filosofía de Paul B. Preciado. Es un curso que he dado ya hace un par de años, hace 2 o 3 años ya creo, por primera vez con excelentes resultados. Y vamos a volver sobre este pensador español transgénero, Paul B. Preciado, que nació en Burgos en 1970 a partir de un programa actualizado, que ahora voy a contarles, porque hemos incorporado varios textos nuevos, que tienen que ver sobre todo con la coyuntura de los últimos años, con intervenciones particulares que hizo Preciado y sobre todo con su reflexión vinculada a la pandemia, a la administración del COVID-19. En primer lugar, para aquellos que no hicieron ningún curso virtual conmigo en la plataforma Curso Virtual, les cuento brevemente de qué consta. Yo doy clases allí hace ya 8 años con muy buena recepción. Tenemos un grupo que crece año a año, curso a curso, con alumnos y alumnas de toda América Latina, de España también. Y básicamente consta de un video de aproximadamente 50 minutos, una hora, en la cual exponemos los conceptos, los temas, los problemas. Luego un foro interactivo, que a mi juicio es el corazón del curso virtual, en el cual ustedes hacen sus intervenciones, sus aportaciones. Una clase escrita, obviamente para que la lean, y un material complementario en archivos de PDF, en general, obviamente el texto que trabajamos, algún otro material adicional del autor particular, y eso sería todo, básicamente. Un video, un material escrito, un foro interactivo y los archivos que vamos a trabajar que están a su disposición. ¿Cuál es la idea? Básicamente es hacer una presentación de los conceptos fundamentales de la filosofía de Preciado. Preciado es un autor joven que nació en 1970, cuya obra todavía está obviamente en proceso. Por tanto, siempre es más difícil por ahí trabajar sobre la obra de un autor vivo, cuya obra está siendo procesada, está siendo reformulada por por el mismo autor. Sin embargo, me parece que ya tenemos una cantidad de textos y tenemos ciertas invariantes conceptuales que nos permiten, digamos, articular cierta lógica. Preciado tiene una obra bastante particular. Vamos a trabajar sobre 7 textos. Los 7 textos que vamos a leer tienen formas escriturarias bastante singulares. Un manifiesto, que es el Manifiesto Contrasexual, su primer libro del año 2000. Una autoficción teórica, que es Texto Yonki, de 2008, que yo creo que es un libro más interesante, que es un libro de filosofía intercalado con con una suerte de narración testimonial en primera persona. El epílogo al deseo homosexual de Guy Hockenheim, que se llama Terror Anal, que es un texto muy interesante, es un texto político. Su tesis de doctorado sobre la revista Playboy, sobre la arquitectura y sobre la subjetividad que constituye la revista Playboy, que es Pornotopía. Sus artículos escritos en cuartos de hoteles y aeropuertos publicados en el diario Liberación entre el 2003 y 2008, que eso se editó hace relativamente poco, hace un par de años, ya les digo exactamente cuándo, en el año 2019 en un apartamento en Urano. Una conferencia en un congreso psicoanalítico, que no sé si está traducido aún al castellano, que se llama Je suis un monstruo qui vous parle, soy el monstruo que les habla. Es una intervención fuerte en un congreso de psicoanálisis y su reciente intervención a raíz del COVID-19 que se llama Aprendiendo del virus. Esos son los 7 textos fundamentales. Luego vamos a sumar otros textos sobre Preciado, tal vez otros artículos como Multitudes Queer, etc. La idea de este curso va a ser analizar su filosofía desde un punto de vista analítico y crítico, tratando de evitar ciertos sesgos. Por supuesto que Preciado es un autor militante también, vamos a analizar su militancia, sus proposiciones, pero mi punto de vista va a ser primero explicar sus conceptos fundamentales, su funcionalidad, y luego veremos su operatividad militante. Preciado, desde mi punto de vista, lo que más me interesa de él es que es un gran productor conceptual. Yo lo leo como un autor que en principio es un discípulo de Derrida, de hecho estudió con Jacques Derrida, digamos,
en la New School for Social Research de New York, y luego digamos, asistió a sus célebres seminarios en la École de París, digamos, ¿no? Yo creo que básicamente comienza siendo un discípulo de Derridiano, aplicando de alguna manera la noción de sistema de escritura o de deconstrucción, que es derridiana, al sistema sexogenérico y a los cuerpos hablantes, y luego a partir de allí, obviamente, desarrolla su propia filosofía, bebiendo de aguas disímiles, de los trabajos de Michel Foucault, de los trabajos de Deleuze, de los trabajos de Butler, siendo además crítico de estos autores. O sea, no es que va a tomar sus conceptos acríticamente, va a marcar distancias fuertes con Foucault, va a también marcar distancias fuertes con Deleuze e incluso con Butler. Por supuesto, va a tomar elementos de la teoría queer que conoció de primera mano, producto de su pasaje, de su vida académica en New York, digamos en los 90, que fue un momento de emergencia de todo ese tipo de teorías en la costa este norteamericana y en la costa oeste, por supuesto también en San Francisco. Y como les digo, es un gran productor de conceptos que veremos como contrasexualidad, dildotécnica, era farmacopornográfica, tecnosexualidad, pornopoder, celda postdoméstica, migrante de género, entre otros. Les leo rápidamente cómo hemos estructurado las clases. La clase 1 se llama Contrasexualidad y Deconstrucción. Ahí analizaremos el manifiesto contrasexual, la noción de contrato contrasexual y cuerpos hablantes, algunas nociones, por ejemplo, como sexopolítica, el sexo como tecnología biopolítica, la crítica de Preciado a las nociones de homosexualidad molecular y devenir mujer en Deleuze, su separación con respecto a Butler entre un constructivismo y un empirismo queer. La clase número 2 se llama Era farmacopornográfica y tecnosexualidad, ahí ya veremos texto yonki, la noción de subjetividad técnico-semiótica y gobierno biomolecular, el cuerpo como potencia gaudendi, la noción de programación y desprogramación de género. La clase tercera seguiremos también con texto yonki, veremos la noción de trabajo farmacopornográfico, sexódromos urbanos, de prácticas micropolíticas, la crítica que le hace Preciado al operaísmo italiano, a Negri y a su concepción de un trabajo desgenitalizado, ¿no? O desexualizado. La clase cuarta veremos terror anal, ahí analizaremos la crítica al feminismo, a cierto feminismo puritano, la crítica a cierta izquierda homofóbica y puritana, la noción de microrevoluciones sexuales. Luego veremos en la clase quinta el hombre de interior y la cama farmacopornográfica a partir de Pornotopía y sobre todo de su análisis de la revista Playboy como construcción de un hombre de interior de la posguerra, el hogar suburbano versus el ático de soltero urbano, nuevas masculinidades, el libertino, el dandy, el playboy, la heterosexualidad disidente y la homosexualidad, veremos el análisis arquitectónico del departamento del soltero. La clase sexta, Uranismo y Transexualidad, allí veremos un apartamento en Urano, algunos textos de ese libro, el uranismo de Karl Heinrich Ulrich y la transexualidad, la noción de disidencia sexual, lo trans como creolización, la noción de migrante de género, la utopía anarco-queer que tiene Preciado. Nosotros marcaremos también cierta distancia a veces respecto a estas posiciones maximalistas. La clase 7 se llama Psicoanálisis y Transexualidad, ahí veremos Je suis un monstre qui vous parle, la noción de monstruo y libertad como salida, somateca y cuerpo trans, las fuertes críticas a la fidelidad epistemológica Freud y Lacan, y la opción por un psicoanálisis mutante para un cuerpo trans y no binario, que es la propuesta que va a hacer. O sea, básicamente lo que va a ser Preciado es una crítica epistemológica y política al psicoanálisis, una crítica durísima. Y la clase octava, que es la última, COVID-19 y mutación, sociedad y epidemia, de la soberanía nacional al cuerpo individual, veremos los análisis que hace Preciado sobre la administración del sífilis, el SIDA y el COVID-19, la biopolítica en la era farmacopornográfica, las estrategias contra el COVID-19, disciplina y biovigilancia, lo doméstico y la celda contemporánea, mutación o sumisión. Veremos también la posición crítica que tuvo Preciado respecto de las políticas de confinamiento de corte disciplinario, ¿no? En relación con el COVID-19. Bueno, este es en principio el programa. Va a haber otra bibliografía complementaria.
de Preciado y sobre Preciado también, que vamos a ir comentando clase a clase. Como les decía, el curso arranca el 24 de septiembre en curso virtual. Es un curso abierto. En general, mis cursos tienen, digamos, gente inscrita de diversas carreras, ¿no? Del campo PSI, creo que este curso tal vez por sus características va a tener interesados, y en general mis cursos tienen muchos interesados del campo PSI, de psicoanalistas, de psicólogos, de psiquiatras, pero también en los cursos hay gente que viene de ciencia política, de historia, de sociología, por supuesto de filosofía, del campo del arte, del teatro, del cine, de la literatura, en fin, de múltiples prácticas y de diversas disciplinas académicas. Creo que va a ser interesante analizar esta filosofía en función del presente nuestro. Todavía estamos transitando una pandemia y me parece que ciertos planteamientos de Preciado nos ayudan sobre todo a ver la administración, cómo fue la administración de esa pandemia el año pasado y cómo sigue siendo, ¿no? No solamente el tema del confinamiento, que son medidas de corte disciplinario, sino también, que ya Foucault las anticipó o las analizó en el capítulo Disciplina de Vigilar y Castigar, prácticamente calcada las medidas del siglo XVIII a las del siglo XXI, sino también el elemento que tiene que ver con, bueno, con las vacunas, ¿no? Todo eso también lo piensa Preciado, todo lo que tiene que ver con la subjetividad fármaco-pornográfica y con lo que a veces Preciado llama en texto yonki el panóptico comestible. Bueno, todos estos temas los vamos a ir viendo, espero que les interese. Es un curso que no es apologético, esto lo aclaro, porque a veces con ciertos autores que tienen sesgos muy militantes se creen que los cursos son apologéticos. Este no es un curso apologético, tampoco es un curso que tiene la finalidad de criticar sistemáticamente todo de Preciado, tiene la finalidad de presentar de manera analítica los conceptos de Preciado y hacer una lectura lo más distante posible, ¿no? Marcando nuestras afinidades en ciertos elementos y nuestras disidencias en otros, ¿no? A quienes no han leído nunca Preciado, por ejemplo, yo creo que es una muy buena oportunidad para que conozcan ese universo conceptual. Les mando un abrazo a todos y a todas.